el pasado Mundial de Fútbol 2014, Brasil, donde Alemania fue el gran campeón. Pero algunos se han dado la tarea de analizar a esta selección con algo que hizo un tiempo atrás, antes de llegar a Brasil. Toda la comitiva de los alemanes no estuvieron contentos con los hoteles para que se quedaran allí hospedados todo su equipo. Así que construyeron una bahía que se llama justamente la Camp Bahía en Brasil, en el noreste de Brasil. Construyeron allí casas, gimnasios, restaurantes, piscinas. Construyeron un camino que pudiera ayudar a la comunidad a realmente estar comunicado. Y lo interesante de esto es que también donaron 10.000 euros para la comunidad. Y toda la gente que construyó este lugar fueron brasileños desempleados. Algunos dicen que esto fue realmente el gran legado que dejó Alemania en el Mundial de Brasil, que no fue prácticamente la copa lo más importante que hicieron, sino dejar un legado a esta gente más necesitada. Estas personas rompieron barreras culturales, de raza, de idioma, para hacerle bien a personas menos favorecidas. Y esto me hace recordar justamente a Jesús. Jesús rompió barreras culturales, de costumbres, para hacerle bien a las personas y no solamente hacerles bien, iluminarlos con el poder del Evangelio y alcanzarlos para su reino. De esto vamos a hablar justamente en esta lección. Hoy vamos a hablar de la lección número 8, titulada Las misiones interculturales. Te invitamos a que te quedes con nosotros. En un momento, iniciamos. Queremos darles una cordial bienvenida. Estamos listos para desarrollar la lección número 8 titulada Las misiones interculturales. Y queremos también darle la bienvenida a nuestros dos colegas que hoy estarán apoyando en esta mesa de diálogo. El pastor Abraham Ramírez, quien ustedes ya conocen. Él es actualmente pastor del distrito de Nesa, aquí en nuestra asociación metropolitana, y nos place darle una cordial bienvenida, pastor. Gracias, pastor. Pues listos ya para considerar la lección número 8, las misiones interculturales. Vamos a ver cómo Jesús se relacionó con personas extranjeras. La misión no era salvar solamente a un grupo de personas, a judíos, sino que la misión es salvar a todo el mundo. ¿Y cómo se relacionó Jesús con otras personas que no eran judíos? Será un gran ejemplo para nosotros también, pastor, que tenemos el mismo desafío, ¿verdad? Así es, somos parte de una iglesia mundial y debemos de saber cómo llegar también a otras partes. Un tema muy interesante. Y vamos a darle la bienvenida también, como ya les habíamos comentado anteriormente, el pastor Isidro recibió un llamado para ir a ser catedrático de la Universidad de Montemorelos, aquí en México, y por eso ya no está aquí con nosotros. Esperamos un día poder invitarlo. Pero queremos agradecer a Dios porque hoy nos ha enviado a el pastor Alejandro Medina Villarreal, muchos lo conocen. Él es actualmente coordinador editorial de nuestra casa editora San Feliz en España y queremos darle una cordial bienvenida. Pastor, muchas gracias, Medina, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, es un placer estar aquí en casa. Sí. Queremos decirle que el pastor Medina realmente está radicando en España, ¿verdad? Sí. En España, en Madrid. En Madrid, y ahora pues está de vacaciones y nos está apoyando, ¿verdad? Y nos sentimos muy felices de que lo haga en este repaso de la lección, pastor. Un placer estar aquí con nuestros hermanos. Un saludo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, vamos a proveer, como cada semana hacemos, el bosquejo de nuestra lección, de nuestro repaso. El primer punto de tu parecer, pastor Abraham, ¿cuál sería? Sí, pastor, el primer punto sería el desafío multicultural. ¿No? El Señor Jesús, como vemos en los evangelios, tuvo relación con personas de diferentes partes. Por ejemplo, vivió en Egipto sus primeros años, ¿no? Se crió en Nazaret, parte de Galilea, que los profetas decían Galilea de los gentiles, se expresaban así de ellos, ¿no? Implantó su ministerio en Capernaum, también era una ciudad de Galilea, ¿verdad? Donde se menciona que vivían muchos extranjeros. ¿Okay? Así que entonces vamos a ver esto, cómo Jesús tuvo esta relación con diferentes personas de diferentes partes y cómo lo hizo para que nosotros también lo hagamos. Cómo enfrentó ese desafío multicultural. Así que ese es el primer punto, el desafío multicultural. Pastor Medina,
el segundo punto de nuestro bosquejo. Pues sería el desafío del respeto. Ujú. Cuando uno tiene que ver con personas de otras culturas, hay un factor que se llama el respeto, que es muy importante cuidarlo. Es decir, a veces hablar con alguien que piensa diferente exige ante cualquier cosa respeto, más bien generalmente hay que aprender a respetar. Hay costumbres, hay hábitos que la gente tiene que chocan con los hábitos que uno tiene y que nada tienen que ver a veces con cuestiones religiosas, pero que si no respetas esos factores puedes echar a perder la obra de la evangelización. Correcto. Entonces es importante recordar que aprender a respetar es un desafío. Correcto, muy bien, es un buen punto que seguramente podremos sacarle mucha información. Y el tercer punto sería el desafío de participar. Por supuesto, dijimos que todos estamos de alguna manera en un contexto también cultural y necesitamos aprender cómo participar, cómo ser parte, ¿no es cierto? Ahí a la vuelta del barrio, vecino, frente del edificio, hay alguien que, que representa un desafío para nosotros y que seguramente tiene otras costumbres, tiene otros hábitos, otro régimen alimentario, tiene otra forma de pensar y que lo más fácil es criticarlo, juzgarlo y condenarlo. Ujú. Pero el desafío Es es evangelizarlo. evangelizar. Amén. Muy bien, vamos entonces. Como verán, seguramente la lección se antoja bastante interesante y profunda. Les invitamos a que se queden con nosotros. En un momento vamos a hacer una pausa y en un momento vamos a regresar. Bien, estamos listos para comenzar el desarrollo de nuestra lección y queremos hacerlo, pero primero queremos compartir algunos saludos de personas que nos han escrito. Tenemos algunos por aquí, Pastor Abraham. Sí, pastor. Saludos a Arturo Torres Martínez y a los hermanos de Minatitlán, Veracruz. A Ujú. todos ellos un saludo con mucho afecto. Y nos escribe Ana, no nos pone sus apellidos, pero ella vive en Carolina del Norte, en Carbol, Carolina del Norte. Saludos para ella y para toda la feligresía de la iglesia a la que asiste. Claro que sí, Pastor Marina. Saludos a Natán Martínez. Sí, él pide que saludemos a los hermanos de la Unión Colombiana y a Cristian Maranata. Saludos a Salta, Argentina, también. ¿Y tienes algún saludo más? Bueno, yo quiero enviar un saludo muy caluroso a los hermanos de la iglesia de Vallecas, allá en Madrid, con quienes nos reunimos cada, cada sábado. Allá también me toca ser maestro de escuela sabática y también a los hermanos de Barcelona, del Clot y de Talleres. Muchas gracias. Un saludo para todos. Yo tengo algunos otros aquí. Saludos a los hermanos de Fort Worth, Texas, en Mario Ledesma específicamente, y William Calderón en San Juan, Puerto Rico. Dice que ve el repaso por internet y también por un canal de televisión que se llama Salvación TV. Interesante, ¿verdad? Así que los que nos vean en este canal de TV, Salvación TV, pues mandamos un fuerte saludo, ¿verdad? Y a todos los que se han mencionado aquí. Vamos entonces a iniciar nuestro repaso, vamos a pedir la bendición de Dios para realizarlo. Cariñoso Padre, te pedimos que tú nos ayudes, cómo romper esas barreras culturales de costumbre, Señor, para llevar tu evangelio a las personas que lo necesitan. Tú fuiste especialista en hacer eso. Por favor, muéstranos el camino y dirige nuestras palabras y pensamientos en el repaso de esta lección. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues entremos de lleno directamente a nuestro repaso. El primer punto, desafío multicultural. Y Pastor Abraham, Pastor Alejandro, finalmente encontramos aquí una lección que nos habla de la necesidad de romper barreras culturales. Y el especialista, el maestro de maestros fue Jesús. Jesús, a través de toda la lección, ¿verdad? Con diferentes personajes, rompe esas barreras culturales. Las barreras las ponemos los seres humanos, pastor. No es Dios el que pone barreras culturales, las costumbres las hacemos los seres humanos. Dios nos da los principios y conforme va pasando nuestra experiencia, los seres humanos vamos colocando algunas costumbres que algunos
las confunden con órdenes de Dios. Y entonces se van haciendo barreras, se van haciendo fronteras entre los seres humanos que en algunos casos llegan a herir, lastimar a algunas personas, algunos géneros, algunos sectores de la población que pues cuando tú quieres compartir el evangelio con ellos se torna más difícil. Es el caso de la samaritana, Correcto. al punto de que no se podía hablar con una mujer a solas porque estaba mal visto. Estaba mal visto Peor entre un judío y una samaritana. bueno, ahí la cosa Era la historia. entraba en mayores dificultades. Los mismos discípulos se sorprenden de que Jesús hable con una mujer, hable y luego con una samaritana. Pero ¿qué está haciendo el Señor? Como si fueran seres que no merecen la palabra de Dios. Y el Señor decide romper esa barrera cultural, que no era un asunto menor. Correcto. Era un asunto complicado. Él se atreve a hacerlo. La misma mujer, fíjate qué interesante, la misma mujer se sorprende de que Jesús Hable con él. hable con ella. Y dice, ¿cómo tú, siendo judío, me hablas a mí, que soy samaritana? ¿Por qué no respetas la barrera cultural? Aquí así no se hacen las cosas. Si las mujeres no estamos para hablar con los hombres y menos estamos los samaritanos para hablar con los judíos. ¿No? Los judíos despreciaban a los samaritanos y eso estaba culturalmente aceptado. Cuando delante de Dios eso no era ninguna necesidad. Quiere decir, pastor, que nosotros levantamos las mismas barreras, pero nosotros tenemos que aprender a utilizar esas diferencias justamente para el beneficio del Evangelio. Pues Y ese es el desafío más grande. es un desafío aprender a derribar esas barreras culturales que hoy siguen existiendo. A lo mejor de otras formas, pero siguen ahí y que Dios no las ha puesto. Correcto. Pastor Abraham, El pastor Medina hablaba acerca de que el ser humano es el que establece las barreras, ¿no? Culturales, de costumbres, históricas. Yo creo que en el caso de judíos y samaritanos era una barrera histórica. Es decir, los que vivían en Samaria en un momento habían compartido territorio. El pueblo de Israel abarcaba todo Samaria, ¿no? Hasta el norte. Pero vemos que en el 931 a.C. Se divide el reino de Israel. Las 10 tribus del norte y las 2 de abajo. Y después vienen los asirios y toman cautivos a las 10 tribus, ¿verdad?, del norte. Y entonces se llena todo ese territorio, dice Segunda de Reyes 17:24. El rey de Asiria trajo gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad, de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los israelitas, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Entonces, todo ese territorio que antes era habitado por israelitas, ahora habían traído a gente de diferentes partes. ¿Okay? Y luego dice el versículo 32 que como ellos venían y adoraban a sus dioses, y Dios mandó leones y los atacaban, entonces, dice el versículo 32, respetaban al Señor, hablando de ya los habitantes de Samaria, pero nombraron sacerdotes entre toda clase de gente que oficiaban en los templos de los lugares altos, reverenciaban al Señor y honraban a sus dioses. Ya fue una mezcla total. Sí conocían al Dios de Israel, pero adoraban también a otros dioses. En el tiempo del Señor Jesús, ¿verdad?, había gente, por eso se le llama Galilea de los Gentiles, porque vinieron a habitar gente de otras partes, de otras naciones, y entonces era Galilea de los Gentiles. Sí sabían del Dios de Israel, pero tenían otras costumbres y adoraban a otros dioses. ¿Okay? Entonces, la mujer, judíos y samaritanos no se llevan. Jesús rompe la barrera, y a mí me gusta la forma en cómo rompe barreras el Señor Jesús, pidiendo favores. Dame agua para beber. Es un acercamiento total. ¿Sí? Te necesito.
necesito de ti, tú tienes algo que me puedes dar, para después Yo decirle a darte. él, a ella, yo tengo algo que tú no tienes. ¿No? Se rompe barreras. El Señor Jesús era el experto en romper barreras. Correcto. Y cómo esas barreras, pastor, pues hoy en día siguen siendo un problema para nosotros, ¿no? Me parece que es uno de los desafíos más grandes que tenemos como iglesia, Rom. Porque tú decías algo interesante en el segmento anterior. No hay que estar viajando a otros países solamente para enfrentarse a un asunto así. En el suelo vivir, ¿no? En realidad hay rasgos culturales que tiene la iglesia en diferentes zonas del mundo, que generalmente los locales no lo notan, que estorban la evangelización. Hemos heredado todos de donde venimos, nuestros ancestros, hemos heredado algunos rasgos o algunas actitudes, algunas costumbres que algunas favorecen mucho la evangelización, pero otras no, que conforme pasan los años estorban la palabra de Dios, el avance, el hecho de que en Israel no se permitiera que un hombre hablara a solas con una mujer, el hecho de que los samaritanos y los judíos no pudieran hablar, fueron costumbres que se fueron estableciendo. Nosotros hoy tenemos costumbres, en pleno siglo XXI, dentro de la misma iglesia, que están estorbando el Evangelio. Y en diversos lugares es diferente, es decir, el hábito no es el mismo en todo el mundo. Puede ser de cuestiones de alimentación, pueden ser en cuestiones de vestimenta, pueden ser en cuestiones de cómo miras tú al otro, cómo miras tú a una persona que es del sexo opuesto, cómo miras al extranjero, al inmigrante, cuál es tu trato hacia las personas que te rodean. No en todo el mundo la gente es igual en su trato con los demás. Y hay algunas costumbres que favorecen a la iglesia, que son de ahí, son locales. Y hay algunas que le afectan mucho. ¿Qué podemos decir, pastor Abraham, Alejandro? ¿Qué podemos decir de, por ejemplo, veo aquí al oficial militar romano, al centurión? A veces nosotros, como adventistas, nos sentimos con una gran fe, con un gran conocimiento de la palabra y así debería ser, pero a veces la fe se demuestra en las personas que menos esperamos que se demuestre. Ese es un tema muy bueno porque dentro de la iglesia nosotros a veces condenamos a algunos sectores de la población. Entre ellos a veces incluso los militares. Decimos, no, no, a ellos no les importa el evangelio. Los ricos, decimos, no, ellos no les importa el evangelio. Ellos tienen mucho dinero. Los sectores académicos, la gente de las universidades, no, 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 ellos no les importa el evangelio. Vamos con este tipo de gente. Pero nosotros estamos decidiendo quién va a recibir la salvación. Eso no es correcto. A nadie se le hubiera ocurrido que un militar romano fuera a tener tanto respeto por Jesús y lo considerara un hombre con tanto poder e influencia a Jesús. Oye, estamos hablando de un líder del ejército invasor. Es un hombre con autoridad al mando de 100 soldados. ¿A quién se le va a ocurrir que este señor tiene un gran aprecio por Jesús y un gran respeto? A tal punto que le dice, mira, yo solo necesito Que des que la tú orden. des la orden. Porque yo también Doy orden. doy órdenes. Y cuando yo doy una orden, se obedece. ¿Qué cosa? Es decir, y yo sé que si tú das la orden, será obedecida. Y va a sanar quien está enfermo. Qué cosa más Un maravillosa. hombre importante buscando a Jesús. Yo creo, pastor, que hay infinidad de personas que están como el centurión, deseosas de saber y aprender de Cristo Jesús y de obtener la salvación en su santo nombre. Ahora, nosotros debemos tener la disposición de Jesús de buscar a esas personas, ¿no? Y que nosotros podamos decir como Jesús cuando le preguntaron los discípulos, ¿le trajeron de comer? Porque él ya no tenía hambre. Cuando se fueron sus discípulos tenía hambre. Cuando habló con la samaritana, se le quitó el hambre. Y dice San Juan 4:34, Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. Creo que eso también debiera ser nuestra actitud, nuestra disposición
acabar la obra del Señor Jesús, y esa que sea nuestra comida y nuestra bebida. Y dejando a un lado las barreras, pastor. Así Y no escogiendo este sí necesita y este no necesita. Todos necesitamos la salvación en Cristo Jesús. Vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento regresamos a esta lección número 8 titulada Las misiones interculturales. Ya regresamos. Bien, estamos de vuelta. Estamos analizando la lección número 8 titulada Las misiones interculturales y ya analizamos el primer punto que es el desafío multicultural y vamos a entrar al desafío del respeto. Pastor Abraham, Pastor Alejandro, bueno, llegamos ahora, la lección nos presenta otros dos casos interesantes que podríamos bien llamar los indeseables. Los indeseables. A nadie le importan los endemoniados. Los endemoniados que se mueran. Los endemoniados no tienen lugar en el reino de los cielos. Sin embargo, Jesús se ocupó de ese tipo de personas. Nosotros hoy salimos a la calle y vemos a mucha gente con rasgos de tener la influencia de Satanás en sus vidas. Tenemos gente gobernada por la ira. Tenemos gente que golpea a su mujer. Gente que Viola niños. que es abusadora, que hace todo tipo de obras de la carne que produce Satanás en sus vidas, que los tiene apresados ahí. Y uno cuando ve ese tipo de personas dice, pues mejor me alejo, ¿no? Corro peligro. Mejor que estén en la cárcel estas personas, ¿no? No tienen nada que hacer aquí. Y sin embargo, el Señor Jesús se acercó y ayudó a personas
que no tenían control de sus vidas, que habían cedido en algún momento el control a Satanás. Y Satanás había destrozado y acabado sus vidas. Pero que también había barreras culturales con los endemoniados, ¿no? Es decir, está muy mal visto que un hijo de Dios, que un siervo de Dios, como Jesús, vaya con una persona de esta naturaleza. Es decir, no lo puedes ni tocar, no lo puedes ni para qué te acercas. La gente no se acercaba a Gadara. Por supuesto, para nada. Para nada, estás yendo a un cementerio, estás yendo a un sitio donde eres inmundo. No tienes nada que hacer ahí. Pero Jesús va a buscar a quien lo necesita. Amén. Y dice la lección muy interesante que cuando el Señor saca estos demonios de este hombre, lo encuentran sentado, vestido y en su cabal juicio. Lo que el Señor, el poder del Evangelio, puede hacer en las personas. A mí me sorprende con esta lección, pastor, la determinación de Jesús de demostrar que Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. A todos. Y no tan solo a los judíos, como vimos que parecía la semana pasada hablar acerca de eso, ¿no? Sino que ya vimos de una samaritana, ya vimos el caso del oficial romano, y ahora con estos gadarenos endemoniados, Jesús atravesó todo el mar de Galilea y se fue hasta la parte oriental del mar de Galilea. Y yo creo que no fue nada más porque sí, fue a buscarlos. Jesús sabía de la existencia de estos hombres y de la necesidad de estas personas y fue a buscarlas hasta allá. ¿Sí? Así que entonces llegando allá, el endemoniado viene y entonces Elena White dice que él recibió un rayo de lucidez en su mente porque los demonios lo tenían acabado y controlado, controlaban su mente, ¿no? Vivía en una situación muy difícil esta persona. Su familia ya no se hacían cargo de él. Las autoridades del pueblo tampoco ya no podían con él. Rompía las cadenas. Y tanto que ni siquiera él se aguantaba, que se hacía daño con las piedras y todo, y vivía en los sepulcros. Qué situación tan desesperada de esta persona. Pero Jesús sabía y fue allá, ¿no? Así que entonces vino a Jesús. Dice Elena White que al verlo los discípulos se echaron para atrás porque le tuvieron miedo. Solamente Jesús se quedó parado para recibirlo. A mí me gusta esa escena, la disposición de Jesús de no correr, la disposición de Jesús de afrontar una situación desesperante de una persona, ¿no? Yo creo que debiéramos ser así, tener esa disposición de Jesús, afrontar las situaciones difíciles de las personas que necesitan salvación también, ¿no? Y el resultado fue asombroso. Porque decía el pastor Medina hace un rato que pues uno mejor le huye a esas personas, a un secuestrador, a un violador, le huyes a una persona que hace daño, ¿no? A una persona que toma o que vende droga. ¿Qué hacemos con esas personas? Pero como tú dices, Jesús no se fue. Jesús también quería alcanzarlos. Y hoy en día también el Señor tiene la intención de alcanzarlos y de transformar la vida de esas personas Sí. a través de nosotros. Y el resultado fue asombroso, pastor. De tal manera que esa persona, como dije, estaba vestido, estaba en su juicio, estaba platicando con Jesús y le pedía, llévame. Un corazón agradecido, ¿no? Pero Jesús aquí empleó una estrategia también misionera. Quédate, cuéntale a los tuyos lo que el Señor ha hecho contigo. Y dice que él empezó inmediatamente, obedeció la orden y fue, y dice que predicó en todo Decápolis, ¿no? 10 ciudades que están por ahí, él empezó a predicar. Esa es una estrategia misionera. Curiosamente, Satanás no ataca solamente a los adultos. Aquí se considera a una niña endemoniada también. Es decir, el diablo ataca a los jóvenes, a los niños, a través de diversas estrategias para atrapar sus mentes y entonces gobernar sus vidas. Y hay niños, tristemente, es triste decirlo, que hoy están muy cerca de la influencia de Satanás. Nosotros tenemos hoy dibujos animados, películas, música que acercan a los niños a la influencia satánica. En el pasado hubo otras influencias, pero hoy
Desde pequeñitos hay niños que ya están mostrando el carácter de Satanás en sus vidas. ¿Y los preparan para la maldad? Y que nosotros estamos llamados a ir por ese tipo de personas, esos niños y sus padres, con un mensaje cristiano de educación, un mensaje de la palabra de Dios que les dé esperanza a todos esos padres, a todos esos niños, y recordarles, cuando yo leo esto y recuerdo y pienso en la niña endemoniada, pues yo quiero decir a los padres que hay remedio. Si algún niño, algún jovencito muestra rasgos de esta naturaleza, pues el Señor sigue teniendo poder hoy y Amén. puede sanar a todos ellos para la gloria de Dios. Amén. Pastor Medina, ¿quién piensa en evangelizar a un leproso? Bueno, Este es otro asunto importante, ¿verdad? Los leprosos. otro sector de los indeseables son los leprosos. Es decir, ¿qué te puede aportar un leproso? Salvo problemas y un contagio. En aquel entonces se le llamaba lepra a diversas enfermedades de la piel. Pero hoy hay sectores de la población que nadie quiere visitar, nadie quiere atender. Están los enfermos de SIDA, los enfermos de otros padecimientos en fase terminal. ¿A quién le importa? Puede uno pensar. Te pueden dar problemas. Uno piensa que el evangelio es solamente para las personas tan sanas, jóvenes, en su sano juicio, pero no. Jesús fue a buscar a aquellos que están muy mal de salud y que tal vez están en la última etapa de sus vidas. También estamos llamados a buscar a estas personas. Y curiosamente, de esos 10 leprosos que Jesús fue a buscar, solo uno volvió para darle las gracias. No podemos esperar nosotros en nuestra evangelización por esos sectores que nos vengan a dar las gracias. Ni siquiera podemos esperar que se reconozca nuestro trabajo. Tenemos que aprender a hacer las cosas para Dios. Nuestra misión es compartir el evangelio. No podemos esperar que nuestro trabajo sea reconocido. Yo creo que de los trabajos menos reconocidos que hay es el que haces por este tipo de sectores. Pero la satisfacción personal que da ayudar a este tipo de personas o a este tipo de sectores olvidados es extraordinaria. Correcto. Pastor Abraham. Pastor, yo creo que debemos aprovechar toda situación. Esos 10 leprosos estaban juntos por una necesidad que tenían. Todos estaban enfermos. Ujú, Eran judíos. ujú, Se supone que los otros 9 eran judíos, ujú. pero también había un samaritano. Y como si se aceptaban ellos, los leprosos, La sí se enfermedad aceptaban, estaba porque la enfermedad los en igualaba, igualdad de la necesidad condiciones. los igualaba, Ujú. ¿no? Así que entonces nosotros debemos también, ¿cómo diremos? Ser compañeros en el sufrimiento de otras personas, ¿no? Empatía por las personas que sufren, experimentar eso y ver y a esas personas que están viviendo momentos difíciles en su vida, ofrecerles el bálsamo divino. Y yo creo que si hay un momento donde las personas son sensibles al Evangelio es cuando están enfermos. Correcto. Entonces hay que ir, ¿no? Y nada más mencionar, pastor, la mujer sirofenicia dice Lucas 15:21, que fue a Tiro y Sidón. Es decir, yo estuve moviendo el lugar de donde iba Jesús. Primero en la parte occidental del mar de Galilea, después a la parte oriental con los endemoniados. Después se fue al norte a Tiro y Sidón. Y después dice que con los 10 leprosos, dice, de camino a Jerusalén, Jesús pasó entre Samaria y Galilea, en el norte, donde la gente sí creía en el Dios tal vez de Israel, pero de una manera distinta. Ujú. Jesús fue hasta allá y los buscó, y no tan solo les habló, sino que hizo mucho por ellos. Y esas personas, esos milagros que hizo Jesús por ellos, los llamó para aceptar al Dios de Israel. Ahora entendemos la gran comisión. Hay que ir a todos los lugares, Así es. porque el mismo Buscar. Jesús nos enseñó cómo hacerlo.
Bien, vamos a hacer una segunda pausa y vamos a regresar a esta maravillosa lección, la lección número 8, las misiones interculturales. Regresamos a la tercera y última parte. Quédense con nosotros. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del Plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Pueden seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de Lectura Encuentro. Preparados para su venida. Bien, llegamos a la tercera y última parte de esta lección número 8, las misiones interculturales. Nos hemos gozado en el estudio, ha sido profundo, ha sido desafiante, motivador, y queremos ahora cerrar con el desafío de participar. Pastor Abraham, Pastor Alejandro, definitivamente ahora la lección nos presenta otro grupo, los griegos, que podríamos decir los extranjeros, pero también podríamos decir la gente rara, ¿no, Pastor? Gente rara, gente que piensa diferente, gente que no es como nosotros, que tiene otro lenguaje, que tiene otra costumbre, pero que se interesa por Jesús y que no tiene la posibilidad de acercarse al Señor por algunas barreras que los propios cristianos colocamos. Fíjate, en el caso de los griegos, había un templo, el templo de Jerusalén, que ya no era el diseño que el Señor les había dado. Prácticamente el templo de Herodes era un diseño ya muy adaptado, con grandes adaptaciones, donde había un lugar donde llegaban los extranjeros. Y de ahí no podían pasar ellos. Hasta ahí llegaban porque eran extranjeros. Ese era su pecado, ¿no? Y ellos se acercan a Felipe, que es judío, pero que tiene un nombre griego, Filipos. Y dice, mira, él se llama, Como el a nexo. lo mejor aquí puede haber alguna posibilidad. Hablamos a uno que se llame Josué, ni caso nos va a hacer, ¿no? Pero qué curioso, ¿no? Le hablan a uno de los discípulos que tiene Nombre griego. nombre griego. Ellos lo escuchan y le preguntan, pues queremos ver a Jesús, ¿será que es posible ver a Jesús? Y el otro dice, bueno, pues déjame preguntar a ver A consultar. si es posible ver al Señor, ¿no? Mucha gente hoy, los griegos en aquel entonces, antes que otra cosa, eran la cultura predominante, como no era el imperio, pero toda la cultura que había era de origen griego, ¿no? El idioma, las costumbres, la idiosincrasia, la forma de pensar, era un mundo muy helenizado. Y evidentemente los judíos tenían gran choque con los griegos, gran choque con los griegos, no aceptaban muchos de sus puntos de vista, así que pues era una barrera por el solo hecho de ser griego, ellos llevaban las de perder. Pero Jesús muestra que él también está interesado por gente que piensa distinto, por gente que no comparte a veces el mismo trasfondo cultural, que ha tenido otras lecturas, otras enseñanzas y que viene a buscar al Señor Jesús. Quiere decir que hay gente que quiere ver a Jesús y a veces nosotros somos los que impedimos que lleguen a Él. Definitivamente, nosotros somos los que les ponemos los prejuicios, los que decimos, no, seguro que a ti no te interesa el Evangelio. O esas ideas no van de acuerdo al Evangelio, hombre. Por lo menos no estorbes a la gente que quiere acercarse a Jesús. No debiéramos estorbarles. Pastor Abraham, Pastor, aquí los griegos llegan a buscar a Jesús. Como que aquí se cumple el primer plan evangelístico, por así decirlo, en el Antiguo Testamento era que vean y que vengan. ¿Sí? Nadie los trajo. Ellos solitos llegaron. Queremos ver a Jesús. Deseamos ver a Jesús. Creo que eso fue un bálsamo para los oídos de Cristo Jesús. Iba a enfrentar la muerte. Y saber que personas venidas de lejos ya lo conocían y sabían de él.
y que buscaban salvación, porque al buscar a Jesús buscaban salvación. Amén. Creo que fue un bálsamo para Cristo Jesús. Y por eso el Señor Jesús en el versículo 27 de Juan 12 dice, ahora mi corazón está turbado. Sí, iba a enfrentar todo toda la cruz y todo lo que significa. ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora. No, para esta misma hora he llegado. El Señor Jesús, tal vez eso que otras personas estaban interesadas, extranjeros estaban interesados en la salvación, creo que también fue un empujón para que, dice Jesús, ¿me voy a arrepentir ahorita? ¿Me voy a echar para atrás? ¿Sí? El plan sigue. ¿Lo voy a dejar hasta aquí? No. Padre, ¿sí? Para esta misma hora he llegado. Vamos con el plan. Porque hay mucha gente en todo el mundo que ya sabe de mí y que sabe de tu salvación. Creo que fue algo maravilloso. Y después más adelante dice el Señor Jesús, si yo fuere levantado, a todos salvaré a mí mismo. Creo que los brazos de Jesús se extienden a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y siguen estando abiertos, Pastor Claro. Abraham. Y quiero decirte algo, estoy tratando de traerlo a nuestros días, este mensaje bíblico a nuestros días. Encontramos a una persona tatuada, por ejemplo, ¿no? O alguien rapado, o alguien con argollas, o vestido de negro. ¿Qué con ellos, no? Nosotros ponemos barreras, ¿no? Ay, no, ¿cómo le voy a hablar yo a eso Los de Jesús, no? etiquetamos inmediatamente. ¿No? ¿Cómo? Yo no sé ni para qué viene. No creo que venga a escuchar. A lo mejor nada más vino de curioso o a ver qué encuentra o qué sé yo. Lo prejuiciamos inmediatamente. Cuando a lo mejor esa persona, ¿verdad? Viene en realidad como estos griegos a buscar la salvación en Cristo Jesús. No pongamos nosotros las barreras que Cristo no ha puesto. Cristo vino a quitar barreras, no las pongamos nosotros. Fíjate que cuando yo escucho estos relatos, no se me olvida de que es el Espíritu Santo el que lleva a la gente a la iglesia. Amén. Y estos griegos, seguro el Espíritu de Dios, los condujo al Señor, ¿no? A ver la presencia. Y a veces nosotros, fíjate, el Espíritu de Dios lleva a la gente un sábado a la iglesia Y y nosotros nosotros, decimos, ¿sabes qué? Aquí no puedes entrar, o le pones mala cara. Le pones mala cara. A mí no se me olvida un día que yo invité a mi cuñada allá en Tijuana. Llegó un día, ellos, mi hermano, mi cuñada vivían en Tijuana. Y llegó al aeropuerto temprano y me dijo a mi cuñada, llévame a la iglesia y podrías acompañarme. Le dije yo, ¿tienes algo que hacer? No, vamos a la iglesia. Y ella me lleva, pero ella va vestida pues como un ser terrenal a la iglesia, no va vestida de ser celestial. El sábado. Oye, cuando llegamos a la iglesia, habías de ver el- la escaneada que le dieron, tremenda. Y a veces nosotros pensamos que la gente no se da cuenta, pero la gente le dio una mirada de arriba abajo, de arriba abajo, porque va diferente, que se viste diferente. Yo creo que nosotros tenemos que aprender a entender que es el Espíritu de Dios que lleva a la gente a la iglesia, como vaya, como entre. Incluso a mí me ha tocado ver a algún joven con el cabello color naranja que llega a la iglesia y los jóvenes te provocan. Pero si está ahí, mira, es más fácil que Dios lo transforme adentro que afuera. claro. No dejes que se quede afuera, que entre a la iglesia, que esté ahí, que posiblemente algún mensaje, algún himno lo va a transformar. Pero si tú lo echas, ¿qué va a pasar? Claro, y no significa con esto, Pastor Alejandro, que debemos rebajar los principios. O sea, no significa que, bueno, pues que vengan todos y ahí que se queden así como están. No, los principios no son negociables, ¿no? Los principios de Dios no son negociables, pero las costumbres y las actitudes tenemos nosotros que aprender a superarlas, como Jesús lo hizo. Hay que aprender a respetar los lugares donde estamos. Si la gente se va a ofender por algo que yo voy a hacer, pues mejor evitarlo, ¿no? O como hizo Jesús. El Señor Jesús no habló con una mujer en Israel, solo, pero sí lo hizo en Samaria, donde no era tan mal visto.
Entonces, hay lugares de este mundo donde hay actitudes que ofenden a la iglesia. Pues no las hagas ahí. Y hay otros lugares donde la iglesia no se ofende si tú las haces. Hay que entender, y eso tiene que ver con aprender a crecer como individuos, aprender a respetar, pero no olvidar que el centro de todo esto es que la gente se acerque a Jesús por influencia del Espíritu Santo. No seamos un estorbo para las personas. También yo recuerdo tanto, cada vez que me pueda predicar en una iglesia, durante muchos años yo le pedí a Dios que mi madre volviera a la iglesia. Mi madre estuvo fuera de la iglesia algún tiempo. Y cada vez que me paraba a predicar, yo me imaginaba que ese sábado mi madre iría a la iglesia. Y cada vez que me paraba a predicar y me sigo parando, me imagino que ella entra y yo predico un sermón. Afortunadamente ella ya está en la iglesia Amén. y creo que nosotros tenemos que tener esa responsabilidad. Considerar a toda la gente que entra que el Espíritu de Dios la ha llevado. Y es el Espíritu de Dios quien nos va a transformar. Claro, Es el poder de Dios, no somos nosotros. claro, y debemos entender que somos personas diferentes. Dice Elena de White en Testimonios para los Ministros, pastor, la gente de cada país tiene sus propias características peculiares y distintivas. Y es necesario que los hombres sepan adaptarse a las ideas peculiares de los habitantes e introducir de tal manera la verdad que puedan hacerles el bien. Fíjate lo que dice, eso es fundamental. Nosotros no debemos de hacer un cristianismo latinoamericano, ni mexicano, ni argentino, ni estadounidense, ni colombiano. El cristianismo es universal. Y hay que entender que en los diferentes países hay costumbres a las que el cristianismo se adapta. Y que si en otro lugar del mundo se hace alguna práctica que es diferente, pero que no destruye los principios de la ley de Dios, Ujú. nosotros tenemos que aprender a respetar. Correcto. Tenemos que aprender a respetar. Muchas gracias, Pastor Medina, Pastor Abraham, gracias por haber estado con nosotros. Estamos llegando al final de nuestra lección. Ha sido una lección hermosa, me parece a mí, y profunda, y muy desafiante. Ojalá que cada uno de nosotros tomemos conciencia de lo que estamos haciendo en el área de evangelización con la gente con la que nos relacionamos todos los días. Vamos a terminar, no sin antes dirigir unas palabras finales de todos los que componemos esta mesa, empezando por el Pastor Abraham Ramírez. Sí, pastor, Jesús no vio fronteras, Jesús no vio, ¿cómo diremos? Limitaciones. El Evangelio es para todos. Él vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. ¿Y quién se había perdido? La raza humana, de diferentes culturas, diferentes nacionalidades, con diferente educación. Él vino a buscarlos, los buscó y los encontró, gracias a Dios. Nosotros también como iglesia debemos hacer lo mismo, respetando la cultura y la educación de cada lugar donde vamos. Gracias, Pastor Alejandro. El amor de Dios está por encima de las barreras culturales. Ojalá que nosotros podamos recordar que por encima de todas esas barreras que los seres humanos colocamos está el mensaje del Evangelio y que la gente sigue necesitando la palabra de Dios. Que no seamos nosotros piedra de tropiezo por alguna costumbre, por alguna actitud que no nos parece de los demás y que por eso dejemos fuera del Evangelio del Reino de los Cielos a algún sector de la población. Que miremos el ejemplo de Jesús, quien respetó las costumbres, pero en algún caso fue más allá de aquellas que impedían que otros conocieran el amor de Dios. Muchas gracias, Pastor Alejandro, por haber estado con nosotros. Hermanos, el Señor nos llamó a ser misioneros, el Señor nos llamó a ser instrumentos. No seamos los obstáculos para que la gente llegue a conocer a Jesús. Me parece que esta lección nos deja algo claro. La gente está buscando a Jesús. Ojalá que nosotros no seamos los que impidamos que lleguen al conocimiento de ese maravilloso ser que transformará sus vidas como ha transformado la nuestra. Que Dios les bendiga. Nos esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Gracias por haber estado con nosotros. Que el Señor les llene de ricas y abundantes bendiciones. Hasta la próxima.